La caída brutal del Líbano. Quedan muy atrás los días en que la capital libanesa era el faro cultural del mundo árabe, cuando florecían las inversiones extranjeras y los turistas acudían a pasear por la cornisa. Líbano estaba orgulloso de su glorioso pasado. Líbano formó parte del Imperio Romano y se benefició de la prosperidad económica y la influencia cultural romanas. Desgraciadamente, en septiembre de 2019, Líbano se enfrenta a una crisis bancaria y financiera sin precedentes que lo sume en un precipitado declive. Esta caída brutal fue un acontecimiento devastador para el país. En 3 años y medio, la libra libanesa ha perdido el 98% de su valor, la inflación es de 3 cifras y más del 80% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Esta crisis es una de las peores del mundo desde 1850. Entonces, ¿cuáles pueden ser los orígenes de esta crisis que está causando tantos estragos y que persiste? La quiebra económica del Líbano se debe a una combinación de factores. 1. Deuda excesiva. Líbano está agobiado por una deuda de más de 86.000 millones de dólares, es decir, más del 150% de su PIB. Esta situación es comparable a la de Grecia durante la crisis de la eurozona en 2010. La clase política libanesa ha contribuido a esta deuda galopante gestionando las finanzas del país de forma ineficaz y poco transparente. Las leyes de finanzas se aprueban pero rara vez se aplican, y los presupuestos ni se cierran ni se publican. 2. Crisis de liquidez. El endeudamiento masivo ha debilitado la moneda nacional, la libra libanesa. Los libaneses, temiendo una devaluación, corrieron a los bancos para convertir sus activos en dólares. Como las reservas de divisas de los bancos eran limitadas, se introdujeron controles de capital que restringieron la libertad de gasto de la población. 3. Recesión e inestabilidad política. Desde octubre de 2019, Líbano se ha visto sacudido por protestas populares contra una clase dirigente considerada ineficiente y corrupta. Las protestas persistieron durante semanas, provocando el cierre de bancos y la escasez de dólares. La recesión empeoró con la pandemia de COVID-19 y la devastadora explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020. A medida que la vida se hacía cada vez más difícil para el pueblo libanés, no tardaron en sucederse las manifestaciones masivas. En abril de 2021, tuvo lugar la primera manifestación masiva en Beirut. Los libaneses se reunieron frente al Banco del Líbano para protestar contra la caída en picado del valor de la libra libanesa frente al dólar. Expresaron su enojo por el poder de los bancos y pidieron la dimisión del gobernador Riad Salamé. En varias calles de la capital se produjeron actos de vandalismo contra escaparates de bancos y cajeros automáticos. También se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad internas. En marzo de 2024, grupos de ahorrantes y militares retirados convocaron manifestaciones contra el hundimiento de la libra libanesa, que actualmente se sitúa por encima de las 100.000 libras libanesas por dólar. Desde el comienzo de la crisis, se han sucedido acontecimientos que solo han servido para empeorarla. He aquí algunos de ellos, presentados cronológicamente. 1. Septiembre de 2019. Endeudamiento excesivo. La tasa de paridad oficial entre el dólar y la libra libanesa comienza a bajar, al tiempo que aparecen los primeros signos de escasez de divisas. 2. Octubre de 2019. Revolución. Tras el anuncio de un impuesto sobre la mensajería de voz WhatsApp, los libaneses salen en masa a la calle para protestar contra la corrupción y exigir reformas. Las manifestaciones masivas continúan durante varias semanas y los bancos cierran sus puertas durante 10 días. El dólar cotiza a 1.600 libras libanesas en el mercado negro. 3. Noviembre de 2019. Restricciones a las cuentas en dólares. Los bancos del Líbano imponen restricciones a las retiradas y transferencias de dinero al extranjero, lo que afecta al 80% de los depósitos bancarios en dólares. 4. Marzo de 2020. Impago de la deuda. Líbano anuncia el impago de su deuda y la economía entra en recesión tras la contención de la pandemia de coronavirus. 5. Abril de 2020. Nacimiento de los Lolars. El Banque du Líban introduce una tasa para la retirada de depósitos bancarios en dólares.
Los libaneses pueden retirarlos en libras libanesas a una tasa de 3.000 libras por dólar, superior a la tasa oficial pero inferior a la del mercado negro. Nacen así los lolars, una contracción de la libra libanesa y el dólar. La moneda local registró un triste récord el 14 de marzo de 2023, cuando superó las 100.000 libras libanesas por dólar. Antes de que estallara la crisis en octubre de 2019, el dólar valía apenas 1.500 libras. Además de las numerosas carencias, el empobrecimiento de todos los sectores de la sociedad civil y el vacío de poder, esta enésima devaluación hunde a los libaneses un poco más en la crisis. Aunque en la práctica no cambie mucho económicamente, la libra libanesa, EYE, sigue cayendo en los mercados financieros frente al dólar. Su valor sigue bajando, superando la barrera de los 100.000, lo que refuerza el abatimiento de toda una población en situación desesperada. Este naufragio monetario es un fenómeno a largo plazo. La marca de los 10.000 libra libanesa por dólar se superó en marzo de 2021, la de los 20.000 libra libanesa en julio de 2021, y la curva alcanzó los 30.000 libra libanesa en diciembre de 2021. La moneda local consiguió estabilizarse en torno a los 25.000 en los mercados negros en abril de 2022. Pero su caída abismal continuó, hasta alcanzar los 50.000 en 2023. Este largo y constante declive ha tenido graves consecuencias para el pueblo libanés. El salario mínimo mensual en Líbano era de $450 en 2019 y hoy ronda los $20. Como resultado, más del 80% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, e incluso el 42% en un estado de pobreza extrema. Los servicios esenciales sufren un colapso inimaginable. Los suministros de electricidad y agua están fallando, con frecuentes cortes de electricidad y escasez de agua. Más del 71% de los libaneses corren el riesgo de perder el acceso al agua potable. Otra consecuencia muy notable de la crisis en Líbano es el fenómeno de la migración. Cada vez son más los libaneses que emigran, sobre todo los altamente cualificados. El deterioro de la situación económica y social empuja a la gente a buscar oportunidades en otros lugares. La crisis del Líbano tiene también graves consecuencias para la estabilidad regional y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. La situación económica del Líbano es sin duda compleja y difícil. La crisis financiera, política y social que sacude el país desde hace varios años ha tenido un profundo impacto en la población y la economía del país. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, hay razones para esperar que el Líbano pueda salir de esta crisis. He aquí algunos puntos a tener en cuenta. 1. Reformas estructurales. Para superar la crisis, Líbano necesita emprender importantes reformas estructurales. Esto incluye la reforma del sector bancario, la lucha contra la corrupción, la modernización de la administración pública y el fomento de la inversión. 2. Apoyo internacional. La comunidad internacional ha expresado su apoyo al Líbano y ha ofrecido ayuda financiera y humanitaria. Sin embargo, esto dependerá también de la voluntad del gobierno libanés de llevar a cabo las reformas necesarias. 3. Papel de la diáspora. Por su parte, la diáspora libanesa, presente en todo el mundo, puede desempeñar un papel crucial en la recuperación económica del país. Las inversiones y las iniciativas empresariales de la diáspora pueden contribuir a la creación de empleo y al crecimiento económico. 4. Solidaridad nacional. La crisis ha reforzado la solidaridad entre los libaneses. Se han puesto en marcha numerosas iniciativas locales para ayudar a los más vulnerables y apoyar a las pequeñas empresas. 5. Recursos naturales. Líbano dispone de recursos naturales como el gas en alta mar. Una explotación responsable de estos recursos podría generar ingresos para el país. 6. Negociaciones con el FMI. Líbano ha iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para obtener ayuda financiera. Un acuerdo con el FMI podría ayudar a restablecer la confianza de los inversores y estabilizar la economía. Sin embargo, es importante señalar que la situación sigue siendo incierta y que el camino hacia la recuperación será difícil. Los retos políticos, las tensiones regionales y las desigualdades persistentes deben abordarse de forma global si Líbano quiere salir de esta crisis y recuperar la estabilidad económica y social. De un mismo modo, sería importante que Líbano organizara un diálogo nacional en el que participaran todas las partes interesadas para debatir los problemas y encontrar soluciones colectivas. Solo nos queda esperar que las autoridades y el pueblo puedan trabajar juntos por un futuro mejor. Si te gustó el vídeo, suscríbete, like y comparte, y no olvides activar la notificación, para no perderte nuestras próximas publicaciones.
Nos vemos pronto en Mazael Media, la información en el centro del mundo.